Bueno, yo voy a tratar de poner un poco de no de cordura, de estructurar un poco lo que por lo menos los dos ponentes anteriores han dicho. No escuché la charla de Fernando, pero sí he leído y hemos colaborado en algunos medios, El Idiota, ¿te acuerdas? En todas aquellas revistas sobre lo que piensa de esto de los enteógenos, más que de los hongos, de los enteógenos, las sustancias enteogénicas, ¿no? Entonces voy a tratar de dar un poco una visión de lo experiencial, más que de lo teórico o lo cultural, lo antropológico, que creo que ya se ha hecho sobradamente, y desde lo experiencial desde el punto de vista psicológico, de conocimiento, es decir, de la experiencia enteogénica como una experiencia de conciencia, ¿vale? Hablando un poco de cómo se ha tratado por parte de psiquiatras, por parte de psicólogos, por parte de sanadores también, y de cómo pueden producirse estas cosas. Me llamó mucho la atención la charla de ayer, la presencia continua de las hadas, por ejemplo, ¿no? Las hadas, entonces podemos poner a pensar esto de las hadas, de dónde viene o de dónde sale, o cómo puede producirse esto de las hadas, y a eso voy, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nosotros cuando alguien consume una sustancia de este tipo? ¿Qué sucede en su cerebro? Bueno, sucede algo parecido a lo que sucede con el sueño. Hay partes del cerebro, por así decirlo, que quedan dormidas, y queda dormida sobre todo la función lógica, racional, y hay partes del cerebro que se activan como nunca, la memoria, pero también la parte visual, la corteza frontal, la parte que, por decirlo de un modo sencillo, donde se producen las visiones, donde tenemos esa especie de máquina de cine que está proyectando continuamente eso que previamente hemos absorbido. ¿De dónde vienen esas imágenes? Bueno, pues hay diversas fuentes, ¿no? Esas imágenes vienen de nuestra vida ordinaria, imágenes eidéticas, lógicamente, de lo que percibimos, pero también de lo que percibimos inconscientemente. Si yo ahora os estoy mirando, os estoy percibiendo, pero a lo mejor no estoy viendo que ese señor lleva un zapato marrón. No me estoy fijando en eso, pero que es un zapato marrón bastante llamativo, pero en el fondo lo estoy captando también. Yo podría soñar con ese zapato marrón. Es decir, las imágenes vienen de lo percibido consciente e inconscientemente, para empezar. Pero las imágenes también vienen de eso que Freud llamaba la filogénesis de la ontogénesis, un nombre muy raro, muy retórico, y de donde va a sacar Jung, donde va a tirar, donde va a hilvanar Jung, para algo que ya había de algún modo anunciado Freud, que es la existencia de algo así como lo que él llama un inconsciente colectivo, que es un nombre horroroso. Luis Sencillo lo llamaba el inconsciente radical, pero algo que pertenece a toda la humanidad, a toda la especie, y no solo a la especie tal vez, pero que filogenéticamente hemos adquirido y hemos heredado. Esto explicaría que, por ejemplo, si estamos un poco avanzados en el arte de la meditación, yo cuando voy a casa de Jorge Pineda, al cual conoces, pues vas a meditar con Jorge Pineda y ves Budas, claro. Si vas a meditar con los sufíes, pues ves velos, ves las caravanas de la felicidad. Es decir, si me imagino que vas a tomar unos whiskies con el Real Madrid, pues ya sabes lo que vas a ver, ¿no? O si estás en la manifestación de Barcelona. Todos los imaginarios son reales y no son reales. Es una cosa curiosa. Están ahí, forman parte de la realidad, están en otros niveles ontológicos, pero algo de lo que se dijo ayer es cierto. De algún modo se pueden invocar, de algún modo se pueden compartir estos imaginarios, ¿no? Y los imaginarios están ahí. Y hay imaginarios que pertenecen a toda la humanidad por el hecho de ser humanidad. Bueno, para no perder el hilo, vuelvo a preguntarme qué sucede cuando tomamos estas sustancias. Estas sustancias lo que hacen es actuar de catalizadores. Estas sustancias no crean nada en nosotros que no esté dentro de nosotros ya. Realmente lo que hacen es despertar algo que tenemos dentro. Muy poéticamente, este grupo de los 4 las llamó enceógenos, ¿no? Las que despiertan, nos habrá explicado ya algún ponente, las que de algún modo hacen despertar esa parte divina que mora en nosotros, ¿no? ¿Y qué es esa parte divina? ¿Cómo es posible que el cerebro... Entonces, un poco la explicación que estaba explicando es la de la neurociencia. Lo que hacen ahora es verlo todo a través de máquinas, tanto la meditación como la toma de hongos, y ver qué sucede en nuestro cerebro. Y lo que sucede es eso, que unas partes se inhiben y que otras partes funcionan a mayor ritmo. Pero claro, esto no es un relato. La neurociencia, incluso ahora se habla de neurociencia contemplativa. Gran estupidez, porque ¿qué será eso de la neurociencia contemplativa? La neurociencia se ha establecido como una especie de religión oficial. Hay una creencia en lo científico realmente, pero que claro, es muy poco aplicable al relato humano, porque si nos queremos explicar un sueño, nos queremos explicar una visión por lo que dice la neurociencia, nos vamos a quedar cortos, ¿vale? No funcionan unas zonas del cerebro. Bueno, ¿y usted qué me está contando? Hay que acudir, por supuesto, a las fuentes de la tradición, pero antes de acudir a las fuentes de la tradición, lo que os voy a explicar es un poco cómo funciona eso que llamamos lo inconsciente, o cómo pensamos que funciona lo inconsciente, ¿no? Y aquí me voy a mi maestro Luis Sencillo,
cual también has conocido y entrevistado, y que era un hombre que tenía la capacidad de establecer grandes estructuras y de sintetizar grandes estructuras. Él decía que lo inconsciente está formado por diversas capas, no serían lugares dentro ni cuadrículas ni nada parecido, por distintas capas, y él citaba hasta 4 capas. El primer inconsciente que percibía era el inconsciente afectivo, cuando encontramos a alguien y tenemos esa energía de que nos gusta o no nos gusta, o como si nos hubiéramos conocido, o como si guardáramos algo contra él, como si esa persona realmente nos tuviera algo que aportar o no. Hay algo inconsciente afectivo, y esto es evidente, ¿no? Luego hablaba del inconsciente sémico. El inconsciente sémico sería como la fábrica de sueños, para entendernos. La manera en que se produce dentro del inconsciente el lenguaje de imágenes, ¿vale? Y es curioso porque el lenguaje de imágenes, de acuerdo con la corriente dominante de la neurociencia, es un lenguaje aleatorio completamente. Hay un experimento famoso, el de Seligman, en el año 87, donde lo que hace es proyectar una serie de imágenes aleatorias y proyectar una serie de melodías aleatorias. ¿Y qué ocurre? Pues que todos los que las están viendo intentan dar forma y van asociando las imágenes con la música que sale y piensan que hay una trama, porque nuestro cerebro lo que hace fundamentalmente es ordenar y tratar de explicar lo que nos sucede, tratar de explicar el mundo. Entonces, en este inconsciente sémico estaría como esa máquina que produce imágenes, que nos permite ver imágenes que no sabemos de dónde salen, lo que Freud de un modo muy rudimentario llamaba el pensamiento cosa, decía, las imágenes emergen en nuestro cerebro antes que los conceptos, ¿no? Esto ocurre cuando soñamos, y esto ocurre cuando se ingieren estas sustancias, ¿no? Que lo que hace es como provocar una especie de sueño despierto. Luego veremos las diferencias. Y hablaba también Luis Sencillo del inconsciente pulsional. El inconsciente pulsional equivaldría al de Freud, más o menos, ¿no? Pues ahí estarían los instintos, las pulsiones básicas, todo lo que nos configura como seres humanos, ¿no? Pues la relación que hayamos tenido con lo pulsional, la pulsión erótica, la pulsión tanática, eso también está en nuestro inconsciente. Y por último hablaba de un inconsciente, que es el inconsciente radical, cuarto inconsciente, donde estaría todo lo que decía Jung, pero más de lo que decía Jung. Hay otros autores que hablan incluso de un inconsciente en lo inconsciente, que sería una especie de caja negra dentro de una caja negra donde no podemos acceder de ningún modo. Todo esto nos configura, somos muy complejos, nos configura, y lo que hacen estas sustancias es, para verlo de un modo muy visual, es levantar la tapa del inconsciente. Y entonces asomarse a lo que tenemos dentro, asomarnos a lo que tenemos dentro, ¿no? Esto en cuanto a estructura mental, ¿no? Siguiendo la tópica primera, segunda de Freud y la obra de Luis Sencillo. ¿Realmente qué pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues aquí ha habido un montón de teorías, nadie ha acertado, porque una de las características de estas experiencias es el olvido parcial de lo que ocurre y el olvido de los detalles más profundos de lo que ocurre. Los que más han trabajado en esto son la escuela junguiana de Estados Unidos, Masters y Houston, si alguien quiere luego le doy la bibliografía. Este es un libro, La experiencia psicodélica, del año 73, que no se ha vuelto a editar por esas cosas extrañas, ¿no? Lo sacó Bruguera, y describe unos 1000 experimentos con este tipo de sustancias, que es una cantidad de experimentos, porque entonces era libre la experimentación, y durante 15 o 20 años estuvieron experimentando con psicodélicos, ¿no? Entonces describe muy bien y establece unos mapas, unas rutas por donde va el cerebro cuando se consumen estas sustancias, ¿no? Ahora vais a entender todo lo de las hadas y todo esto, ¿no? Entonces Masters y Houston dicen que hay una primera etapa, que es esa etapa como happy, de los colorines, de las percepciones. Podemos ver ese limón mucho más bello de lo que lo vemos normalmente, podemos atisbar que en una llama caliente hay algo afectivo que se nos aproxima, podemos ver una hoja, podemos ver el mundo recreado, cuando en realidad lo que estamos viendo a lo mejor es el mundo sin los primeros filtros que nos vamos quitando. Vemos el mundo de la belleza, vemos, si escuchamos a Juan Sebastián Bach, ¿no? Podemos imaginarnos de qué manera percibimos esa música, de un modo totalmente distinto, de un modo grandioso, de un modo... Esta sería una primera fase, es una fase como de aproximación, ¿no? Una fase estética, que yo llamo la fase estética. Y hay una segunda fase donde el cerebro va generando, por lo que decía antes, porque el cerebro es una máquina de dar sentido a las cosas, va generando una trama con las imágenes que suceden. Entonces va generando una trama como al modo en el que vemos un teatro. El teatro tiene mucho que ver con esto, la catarsis tiene mucho que ver con esto. Entonces, esa trama lo que hace es demostrarnos algo, mostrarnos algo, eso que Gurdjieff llama la observación de sí mismo, porque en esa trama vamos entrando, estaríamos en la tercera fase, y entonces nos hacemos personajes de lo que está sucediendo en esta vivencia. Ya no solo estamos viendo una obra magnífica de teatro, sino que además descubrimos que somos uno o todos los personajes de esa trama.
y que estamos dentro de ella, estamos en esa vivencia, ya estamos vivenciando. A esta tercera fase se suma lo que ellos llaman la fase recolectiva. Está dentro de la tercera fase también. Estamos recogiendo todo tipo de cosas que tenemos en la memoria, emociones, partes del cerebro, acordados, que están funcionando, y las estamos combinando, aparentemente aleatoriamente, pero están formando un teatrillo y nos están contando algo. Y en la tercera fase ya somos personajes de ese algo que se nos cuenta. Y hay una cuarta fase, que es la fase de todas las iniciaciones, que es la fase en la que nos damos cuenta que realmente desaparecemos dentro de esa obra, que nos morimos dentro de esa obra. Esa es la fase más difícil, evidentemente. Hay una relación indudable con la muerte, y por eso hay una relación indudable que ya se ha narrado aquí con el origen de todas las religiones, ¿no? Yo a veces suelo decir que la religión es como una columna, pero que la ebriedad es como una parra, ¿no? Y al final no sabes si la columna está sostenida por la parra o la parra está sostenida por la columna de la religión, ¿no? Algo así como si todos los relatos religiosos pudieran proveer, desde luego provienen de estados modificados de conciencia, y muchos de ellos provinieran directamente, en el caso de los Vedas, etcétera, etcétera, de experiencias más o menos enteogénicas o muy similares a los enteógenos. Se habló de Gordon Wasson y toda esta gente, ¿no? Yo creo que, claro, cuando esto se descubre, yo hablaría de Hoffman primero, ¿no? Pero cuando esto se descubre, pues claro, crea un impacto en la civilización, en el imaginario de la civilización brutal, y es muy poca gente la que ha accedido, con lo cual se exageran un poco las posturas. Por ejemplo, Gordon Wasson va a tener una pelea con Mircea Eliade, la famosa pelea con él, en la cual lo va a acabar destruyendo, porque Mircea Eliade era un hombre muy rígido, y Mircea Eliade sostenía que en el chamanismo siberiano pues no se habían usado los hongos, ¿no? Y hablaba del tabaco, pero el tabaco había entrado al siglo XVIII. Bueno, tenía un cacao Mircea Eliade, simplemente porque partía de una posición dogmática, ¿no? De que el espíritu es el espíritu, y estas cosas de la materia no tienen que ver nada con el espíritu, sino más bien con los demonios, ¿no? Esa era la pelea que tenía entre ellos. Pero estaba diciendo que Gordon Wasson y Easton llegan a exagerar, y Terence McKenna es el más gracioso de ellos, realmente es una exageración. Decir que el hombre es un mono que se comió un hongo, ¿no? Esta definición es curiosa. Todos nosotros seríamos monos que nos hemos comido un hongo alguna vez, ¿no? Fijaos lo que está diciendo. Entonces, al comernos ese hongo, de alguna manera, probablemente ese hongo viene en un meteorito, esto ya es parte de la historia más fantástica, ¿no? Y ese hongo nos está transmitiendo conocimiento. Bueno, es evidente que no solo los hongos transmiten conocimiento, la meditación transmite conocimiento. No sabemos si fue antes la meditación o los hongos. Wasson, volviendo al tema de los Vedas, dice que el yoga aparece cuando se extingue por un cambio climático el hongo en la India. Dice, y esa extinción llevó a que la gente empezara a meditar para intentar conseguir esos estados a los que podía acceder a la naturaleza. Hay mucha literatura. La mía favorita es Philippe de Felice, este libro de Venenos Sagrados y Ebriedad Divina, que resume un poco la historia de la humanidad, la relación de las religiones con la ebriedad en todas las culturas. Y hay religiones que tienen relaciones con la ebriedad como con la ebriedad de la cocaína. Nos puede sorprender la hoja de coca mascada, ¿no? Es decir, no estamos hablando solo de enteógenos, o religiones, por supuesto, que tienen relación, cultos báquicos, etcétera, con el alcohol. Pero parece que en esa alteración de conciencia es donde se genera otra visión. ¿Qué es un estado alterado de conciencia? Bueno, pues un estado alterado de conciencia es un estado en el cual percibimos de un modo diferente al ordinario, y ello implica un ejercicio de la propia conciencia y una observación de sí mismo. Claro, si percibimos distinto nos tenemos que plantear cuál es la realidad de la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la realidad? El origen de la filosofía tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Hay, por supuesto, Aristóteles, pero Platón también, hombres tan poco sospechosos como Cicerón, ¿no? Pasaron por Eleusis, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la realidad? Pues la realidad es según la vemos, claro, la realidad es según la vemos, y cuando vemos cosas que no vemos ordinariamente, ¿qué está ocurriendo? También se ha mitificado mucho la experiencia en el sentido de que la experiencia es la realidad y esto no es real. Eso pasa a mucha gente del mundillo enteogénico, ¿no? Que te vienen a decir que ese mundo es más real que este, ¿no? Ahí la tradición tiene explicaciones, ¿no? Si vamos a los iranios, Enrique Orbán, los expertos en iranología y en arqueología, ellos lo que vienen a establecer es que la realidad tiene muchas capas, la realidad tiene diferentes capas, y lo que hacemos a través de esta sustancia es acceder a una de las capas, lo que llaman uno de los mundos intermedios, ¿no? Hay alguna sura coránica que lo que pasa es que la he buscado y no la encuentro, debe estar muy escondida, donde dice que los jinnes, o sea, los genios, un poco de esos seres de los que se habló ayer tanto aquí, ¿no? Que en el Islam serían los jinnes, están escuchando lo que pasa en el cielo y se lo venden a los hombres como tal, pero no están en el cielo. Con esto quiero decir que una experiencia de este tipo no nos lleva al cielo, ni nos lleva a lo real, no es más real de lo que vivimos.
De hecho, y ese es otro de los puntos importantes, la observación de sí para lo que sirve es para cambiar lo que haces en la vida real. Es decir, estas experiencias no son un fin en sí mismo, ni son una forma de meditación, ni son una dieta aconsejable. Son para gente que quiere buscar y luego quiere aplicar lo aprendido en su vida, porque esta es la vida que tenemos, ¿no? Entonces, desde ahí toda la psicoterapia americana, fundamentalmente la corriente gestáltica, la corriente de Claudio Naranjo, pues ha ido creando una especie de cultura psicodélica de la sanación, ¿no? Empezaron con el LSD, han seguido con los hongos, han seguido con distintas sustancias. Hoy en día es la ayahuasca la reina, ¿no? La ayahuasca parece como la gran reina, entonces y lo que pretenden es curar a la gente con estas sustancias. ¿Curar de qué? ¿Qué puedes ver en ese teatro? ¿Qué puedes ver en ese atrillo? Pues fundamentalmente lo que estás viendo son las distorsiones del ego, la modulación del ego, la modulación de tu propia percepción, que lo que hace es situarte en terrenos resbaladizos, en terrenos próximos a la experiencia de muerte y resurrección. Entonces, en esta experiencia está todo, de algún modo, está todo mezclado. Hay una fase purgativa, hay una fase demoníaca, claramente. Esto, si quieres hablar tú de alguna experiencia, pero hay una presencia demoníaca también en toda toma. Son nuestros miedos, y eso está ahí. Entonces, ¿dónde nos lleva la toma? Pues la toma al final nos acaba llevando a un fenómeno de purgación, a un fenómeno de conocimiento, que es un fenómeno de conocimiento bastante duro. Es decir, hay gente que ha pretendido hacer una especie de ludismo de estas sustancias, ¿no? Como de utilizarlas de un modo divertido, irse al metro de París y tomarla y cosas así. Ha habido accidentes importantes. La persona que trajo la ayahuasca a España pues se comió su propia boca, ¿te acuerdas? Con otra persona, etcétera, etcétera. Se comió su boca en una experiencia. Se comió su boca y su lengua. Bueno, pues es una cosa como de Aníbal Lecter, ¿no? Pero cuenta si esto fue real, ¿no? Tuvo una psicosis y entró en psicosis, no pudo parar, tuvo un brote y se acabó comiendo su lengua. Con esto lo que estoy diciendo es que estas experiencias son experiencias de conocimiento profundo, donde tienes que pasar un estrecho, donde tienes que cruzar un paso. Y el paso, fundamentalmente, es el miedo. El miedo está ahí, ¿no? Es un poco... Y esto se parece un poco a los sueños. Lo que pasa es que los sueños... Voy a contar ahora un sueño que tuve la otra noche. Lo que pasa es que los sueños no permiten, por así decirlo, la parte de la conciencia, salvo los sueños... una experiencia de este tipo sería algo parecido a un sueño lúcido no programado, un sueño lúcido causado por una sustancia, pero los sueños no permiten la interpretación en tiempo real de lo que estás viendo, salvo que sean lúcidos y te des cuenta en el sueño de lo que estás soñando, correcto. Mientras que la visión enteogénica sí permite la interpretación, ¿vale? Se han dado todo tipo de usos. Hay gente que ha querido utilizar los enteógenos para ganar la lotería, digo en serio, o para cazar un alce, o para prever una guerra, o para saber qué iba a suceder, los famosos oráculos, ¿no? Sobre todo por parte de los viejos poderes, cuando estas sustancias son sustancias de autoconocimiento, no son sustancias de aplicación real, salvo en el conocimiento de uno mismo, que es lo que podemos modificar de la vida al final, ¿no? Entonces decía que los sueños tienen una interpretación a posteriori, salvo que sean lúcidos, mientras que en la visión enteogénica todo viene como traducido, ¿no? Todo viene como traducido. ¿Dónde estamos? ¿En qué situación estamos cuando una sustancia de esas entra en nuestro cuerpo? Pues ahí hay muchas teorías. Lo que dicen las tradiciones chamánicas es que estamos situados en algo parecido al supraceleste, el astral. Lo que dicen las tradiciones incluso monoteístas, el sufismo dice que sería una capa de la realidad, un mundo intermedio, no sería la capa real final, porque la desveladura solo llegaría con la muerte, con la caída del último velo, de los miles de velos, ¿no? Pero estamos en un mundo, como por así decirlo, distinto, pero que está aquí, está con nosotros, pero no podemos percibir. Ahí un poco la explicación de Bermejo, ¿no? De qué tiene que decir la física cuántica de esto, la explicación del otro ponente, ¿no? ¿Cuántas dimensiones somos capaces de percibir, ¿no? ¿Cuántas dimensiones somos capaces de percibir? Y en cuanto a la explicación de por qué van cambiando los imaginarios, es verdad que hay algo en el imaginario colectivo que se recrea a sí mismo, se proyecta, ¿no? Lo que llamaban el otro día el egregor, hay algo de eso, por ejemplo, porque el mundo de las hadas es un mundo muy similar al de los jinnes, es un mundo muy similar al de los ángeles, el mundo iranio, es un mundo hay un dicho sufi, ¿no? Que dice 7 ángeles hacen una gota de agua, ¿no? O sea, son los daimones de los griegos, son como algo que está ahí, que configura la realidad, sería como, esto parece ciencia ficción, ¿no? Pero sería como entidades que estarían configurando lo real, que nos permitirían acceder a lo que nosotros percibimos como real y que están ahí, que lo constituyen, ¿no?